Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Faltan menos de 20 días para el solsticio de invierno, una fecha sagrada en que confluyen, voy a exagerar un poco, todas las creencias antiguas. O sea, todas las grandes creencias sí confluyen en eso. Las grandes pirámides, las catedrales góticas, la construcción de varias ciudades, entre ellas Santiago de Chile. Es una fecha en que convergen diferentes credos, diferentes costumbres. Curiosamente, los grandes adelantos que ha hecho la sociedad en todo tipo de materia ha sido cuando la gente diversa se ha puesto de acuerdo, cuando diversas personas se ponen de acuerdo. He hablado innumerables veces de cómo cuando se creó el idioma castellano por el rey Alfonso X, juntó a lo mejor de los judíos con lo mejor de los cristianos, con lo mejor de los sabeos. Sabeo era los hijos de la reina de Saba, con lo mejor de los árabes, porque las clases educadas, las clases, eh, no quiere decir las más instruidas ni las más ricas, sino que las más educadas, se pueden entender, porque realmente las clases educadas tienen conocimiento de cosas que los otros no. Y voy a dar un solo ejemplo. ¿Se han fijado que hay personas que, por ejemplo, dicen soy cristiano, soy católico? Y uno le pregunta, ¿ha leído la Biblia? Eh, no. O no sé, no que yo me hice Krishna o qué sé yo. ¿Leyó el Bhagavad Gita? Generalmente las personas defienden ideas que no entienden. Y eso pasa a todo nivel. A todo nivel. De hecho, un dato. Di una conferencia con mi camarada y hermano del camino, el doctor Contreras Radovich, doctor Files, Cristian Contreras. Y no pasaron mucho rato y lo llamaron por teléfono, uno de estos movimientos, entre comillas, patriotas chilenos, para decirle que si se junta usted con Ramón Freire, ya no es de la resistencia usted. Ese nivel de estupidez humana vemos desde siempre, gente que no tiene idea de las ideas que dice defender. Y aquellos que vamos avanzando con nuestro camino más claro, nos menosprecian. Bueno, en toda época, la gente que sí tiene idea, que incluso pueden ser de ideas distintas, se han sido convocadas para realizar grandes empresas humanas. Les he contado que todos estos grandes viajes que hicieron los antiguos caballeros que usaban esta espada, en sus barcos iban judíos, iban árabes, iban vikingos, y ellos que eran cristianos. Lo que les valió que en una época en 1314, en 1307 y hasta 1314 los declararon herejes y quemaron a varios, pero varios huimos. ¿Ah? Las grandes hazañas de la humanidad, los periodos de oro, los periodos de paz, los periodos de prosperidad, han sido cuando se han juntado personas de diferentes creencias, pero han juntado aquello que tienen en común. Les voy a leer de este librito azul de la embajada de el país de los arios, Irán, eso significa Irán, el país de los arios. Dice, escuchen, escuchen por favor, todos los creyentes, la gente que cree, no los ateos, los que creen, esa creencia que lo ayuda a uno a avanzar en la vida, a ser mejor, a buscar lo trascendente, lo bello. Los creyentes, los judíos, este es un libro árabe, el Corán es un libro árabe. Primero los judíos, los cristianos, los sabeos son los gnósticos, lo puede ver así, los hijos de la reina de Saba, una de las reinas amantes de Salomón. Todos quienes crean
en Dios, en Alá, así lo llaman ellos, y que crean en el último día, o sea, que crean que vamos a estar hasta aquí, llega un día y de ahí nos van a juzgar por lo que hicimos. Es como estamos en una escuela, vamos a tener un examen al final de año. Estamos en la universidad, oye, vamos a tener que rendir una tesis y un examen oral para que nos den el título. Todos los que piensen así, en términos reales con respecto a la vida, los creyentes, judíos, cristianos, sabeos, y quienes crean en Alá, y en el último día, y aquí está la clave, y obren bien, hagan cosas buenas, esos tendrán su recompensa junto a su Señor. Esos tendrán su recompensa junto a su Señor. Para los árabes, para los musulmanes, que son hermanastros de los judíos, ahí se los voy a explicar por qué. Ellos saben que hay distintos profetas, como dicen ellos, enviados, distintos hermanos mayores a distintas culturas y punto. Y cada uno va a tener la recompensa junto al Señor al quien sirvan. No tienen que temer, o sea, hay que estar tranquilos y no estarán tristes. Y hay que estar bien, hay que estar felices, hay que estar alegres. Hay una vieja historia donde Saladín, rey de los árabes, hace muchos siglos atrás, en esta famosa ruta de la seda, donde estaba toda la gente que iba a hacer negocio, que llevaba plata en el bolsillo, por lo tanto también iban muchos delincuentes ahí. Entonces, se habla que una vez Saladín iba de incógnito con algunos guardias, qué sé yo, pero los delincuentes eran más que ellos, y estuvieron a punto de matarlo. Y salió un caballero que llevaba una espada igual a esta, que era de origen vikingo, como muchos de los caballeros eran de origen, como todos los que llegaban acá a América. Eran todos visigodos, eran de origen germano y vikingo. Llegó uno de estos caballeros que estaba ahí y los defendió y mató a todos los delincuentes. Y después cuando estos caballeros se juntaron con las órdenes de caballería de Saladino, se fijaron que no solamente se vestían parecidos, habían similitudes, sino que su conocimiento era similar y también su carácter y su actitud. Y de hecho se llevaban bien entre ellos. En el Corán habla que, oye, tranquilo, aquí no hay enemigo. Pero a nivel de gente que obra bien, a nivel de gente que está concentrado en su propia vida, en personas que no están juzgando al otro por... No, habla que lo mejor, como hizo el rey Alfonso X, los más cultos, los más educados de cada grupo, con un grupo de personas podemos crear un renacimiento. No con las masas, no porque sean estúpidas las masas, es porque no son educadas, son como más salvajes, como niños sin educación. Eso, son más niños y es verdad. Recuerdo que ustedes conocen a mi amigo Siley Mora. El padre de Siley Mora, Domingo, él fue uno de los que capturó a un asesino que mató a su mujer y a sus hijos, el chacal de Nahuel Toro. Y el tipo lo tenían como ejemplo de maldad. Y resulta que este hombre había matado a su mujer y sus hijos porque no tenían nada que comer. Y pasaban tanta hambre que no dejó que se murieran de hambre y él los mató. Era una persona absolutamente... Era un salvaje. Y lo encontró el padre de Siley Mora, que era carabinero allá en el sur de Chile, y lo tomaron preso a este hombre que no sabía leer ni escribir, no tenía carnet de identidad, en fin, se le conocía como el chacal de Nahuel Toro. Así que mientras que llegaba el juicio, unas monjitas se encargaron de darle de comida y educarlo. Y pasó mucho tiempo y le enseñaron a leer y a escribir y a peinarse y lavarse los dientes. Lo civilizaron. Y en ese proceso él empezó a darse cuenta de todo y lloró amargamente. Lloraba por lo que había hecho y lo entendía.
Obviamente eso no lo salvó de la pena de muerte. Era justo que muriera por lo que hizo. Bueno, ¿qué se desprende de esa historia? Que hay personas que actúan mal, incluso como salvajes, por falta de educación nomás. Pero eso no los exime de la justicia. Podríamos arguir iguales argumentos por muchos delincuentes. Hoy que le faltó amor. Pero una vez que somos grandes, nos hacemos cargo de nosotros, aunque nos haya faltado amor en la infancia. Y lo digo por experiencia propia. ¿Mm? Somos adultos. Los creyentes, los judíos, los cristianos, los sabeos, quienes crean en Alá y en el último día y obren bien, esos tendrán su recompensa junto a su Señor, no tienen que temer y no estarán tristes. En este libro se habla de Jesús muchas más veces que lo que se habla de Mahoma, pero se habla que Jesús fue un profeta que fue enviado a nosotros, a otros lados, a ellos les llegó su profeta. Estas son cosas que no son para que uno discuta, sino que cada cultura tiene sus modelos a seguir para hacer de cada pueblo un mejor pueblo, educado. Y cuando uno tiene educación, que no es lo mismo que instrucción, no estoy hablando que todo sea universitario para nada, hay gente universitaria que es re loca. De hecho, la mayoría de los grandes científicos de los últimos tiempos nos metieron a todo el mundo en lo que ustedes ya saben qué, durante esos 3 años de oscuridad que vivimos. Bien, la idea es hacernos educados y mejores personas. Pero resulta que a veces eso no basta. No basta tener una buena educación, porque el enemigo al cual a veces uno se enfrenta puede ser tan grande y tan desolador solamente su apariencia y su magnitud, que uno como que se queda sin fuerza frente al mal. Hoy día, por ejemplo, murió una niña de 10 años, que sus padres se demoraron 10 años en tenerla, y murió. Tenía sus lápices bien puestos en el brazo. Voy a contar hasta ahí nomás. Y al igual que otros niños y niñitas que mueren de repente, su bomba aquí en el centro del pecho les deja de funcionar, como le ha pasado a tanta gente. De hecho, me llamaba la atención porque en esta conferencia que fuimos a dar, hasta en los pasillos del hotel estaban llenos de desfibriladores para preparándose para los ataques del corazón a la gente. La realidad puede ser tan pavorosa para algunos que han visto el mal de frente. Estos que han presenciado lo que pasa con los niños que desaparecen. Les he contado que desaparecen 10 millones de niños todos los años. Es más que toda la población de Austria. Y hay ya testimonios ya en muchos lados de lo que hacen con los niños. De hecho, un hombre valiente, José L. Sánchez, que anda arrancado en España, que denunció a estas élites locas que hacen estos ritos con los niños, y los hacen porque se llenan de... Es una droga. Pero lo que sé es que detrás de esta gente hay otra gente que no son humanos, que se alimentan de toda la situación y que producen que a estas personas les vaya bien, entre comillas, económicamente, y se protegen entre sí, y a veces entre ellos hay hasta las personas que deberían cuidarnos, o los que deberían cuidar de nuestra salud, o los que deberían cuidar de nuestra religión, como que los jefes de los distintos estamentos están metidos en estas cosas. Y se sabe estas cosas desde la época de Jesús. Cuando Jesús maldijo a los sacerdotes judíos, les dijo ojalá que les pusieran piedras de molino y los tiraran al mar. Por eso que le hacen a los niños. Había un libro que tenían donde explicaban de ritos rarísimos con niños. Lo pueden buscar, pedofilia, coma, Talmud, en fin. Este hombre, José L. Sánchez, anda arrancando ahora en España. De hecho, hizo hoy día un video que va a salir el sábado, donde habla esta gente. Él se enfermó, de hecho, está con un cáncer y lo operaron, no quedó bien. Y esta gente valiente se ha visto enfrentada a un nivel de locura. ¿Cómo enfrentamos eso? ¿Con solo educación? No. A veces ahí hay que ir un paso más allá. Y cuando uno está metido en cosas más profundas de la realidad, eso ya no es para el ser humano común. En esos niveles más profundos, donde uno se enfrentaba a veces a
a cosas más allá de lo cotidiano que a uno lo remecían, la gente que iba a enfrentarse a esas cosas eran órdenes de caballería, de caballeros. Y también habían damas que funcionaban, mujeres, sobre todo en las culturas nórdicas, que peleaban junto a sus caballeros. Pero a todas esas personas eh, no se unían por voluntad propia solamente, sino que se les elegía. Le veían su comportamiento, desde antes trabajaban como ayudantes, escuderos, qué sé yo. Y cuando llegaba el momento, se les hacía una especie de ritual de juramento que básicamente los sembraba con una idea poderosa en su subconsciente, estoy hablando en términos psicológicos actuales, de tal forma que fueran valientes, justos y defendieran a los inocentes, ¿m? No a los débiles. Hay gente que está media débil a veces y es porque está cosechando el mal que hizo, como esta gente que anda pululando en estos días en todo grupo humano. Básicamente había un ritual para estos caballeros, para iniciarlos, pero después cada caballero o cada dama, como esta Juana de Arco, Joan of Arc, que usaba de las mismas espadas esta y todo, que era de el ritual personal de conectarse con el cuartel general en el cielo. Se los digo en forma lúdica. Eso, la oración diaria, a veces en momentos más difíciles el ayuno. Tengo grandes amigos, ustedes los conocen, que han participado también en estos momentos de, sin que nadie sepa, de abstenerse de alimentos por un periodo corto de tiempo sin que se dañe la salud, para concentrarse en buscar la guía de arriba. O a veces enfrentar grandes pruebas o grandes vicios, qué sé yo. Básicamente entonces, para enfrentar la realidad más profunda, no es para todos al mismo tiempo. Y sí incluye que uno tiene que dejar tiempo diario para conectarse con eso de allá arriba para que nos guíe. Con respecto al rito que hacían de iniciación, yo les conté a la gente, porque habemos muchos que hemos pasado pruebas, eh, les dije a la gente en la conferencia y después el otro día en el cerro les dije, ¿hay alguien que necesita ayuda? Que requiera como que ayuda extra. Y bueno, casi el 100% declaró que sí. Hay unos pocos que no. Y les repetí un- una guía, una idea de lo que era el antiguo rito para nombrar caballeros, para que se enfrentaran diariamente a su nueva vida como caballeros al servicio de Dios. Y básicamente el ritual era el siguiente. Lo voy a hacer con esta. Sacaban una espada así, la ponían en lo alto y le hablaban a la gente que todos los que quisieran avanzar un paso más, que pusieran una rodilla en el suelo y escucharan las palabras. Y las palabras eran estas. El guerrero que hay en mí te ordena ser valiente. El Padre que hay en mí te ordena ser justo. Y la Madre que hay en mí te ordena defender al inocente. Y después de esto, lo tocaban en un hombro, en el otro hombro y en la cabeza. Y con eso la gente que había escuchado las palabras y se había arrodillado, aunque a veces estaban a mucha distancia del tipo que hacía el rito, pasaban a otro estado de la realidad. Esto se hizo muchas veces, en distintas circunstancias, incluso circunstancias muy difíciles, donde se requería que la gente fuera un paso más allá en su conciencia. Incluso algunos decían, oye, ¿quién se cree este tipo que está ordenando a caballeros que... Pero sí ganaban batallas.
Así se enfrentaban al mal. Así empezaban a hacer su rito de hablar con Dios todos los días, con mayor ahínco, fuerza, con mayor vehemencia, si quieren, con disciplina. Que el guerrero que hay en mí te ordena ser valiente. Porque hay que ser valiente a veces para enfrentar la vida. Hay que ser valiente a veces para levantarse, ir a veces a enfrentar a un trabajo de mierda que uno está haciendo, pero tiene que hacerlo por alguna razón. Por último, mientras no salga otro, y uno va con valentía. O tiene que enfrentarse a la situación que sea sin ganas. Es más, con repulsión de hacerlo. Pero hay que hacerlo porque es bueno hacerlo. Porque es necesario que se haga. Eso es ser valiente. No es tener ausencia de miedo, no, por el contrario, uno a veces hace las cosas con miedo. Una vez enfrentamos una situación con mi amigo Diego, mi amigo estaba llorando y yo estaba ahí firme al lado, y yo tranquilo. Y wow, y enfrentamos una cosa extrañísima, de otro mundo, de hecho. Pero la enfrentamos con valentía, que no significa lo mismo que ausencia de temor. Uno va con temor y todo y lo hace nomás. Eso es ser valiente. Avanzar a pesar de que me produzcan resquemores, afecte un poco. No, hacerlo porque es bueno hacerlo. Ser justo. Este hombre que rescató al papá de Siley Mora mató a su mujer y sus hijos. Era justo que muriera. Si no, la jurisprudencia podría haber sentado de cualquier persona. Oye, no, es que yo no sabía. No. Tenemos mucha gente hoy día que es al revés, que justifica todas las cosas raras que están pasando en el país como, hoy no, es que les faltó amor. Y se olvidan que hay mucha gente que vivió las mismas condiciones, sin embargo tuvieron vidas distintas, porque aplicaron lo que estoy diciendo, disciplina y amor propio también, y valentía. Justicia, lo que es justo es justo. Lo que es justo es justo. Hasta las abejas se defienden cuando las atacan. Hasta las abejas echan a las otras abejas cuando vienen contaminadas de afuera, las echan. Y chao, para que no contaminen al resto. Una sociedad sana exige disciplina. Eso exige la justicia también. Los derechos humanos son para los que se comportan como humanos. Hay humanos que actúan en forma distinta con distintos derechos porque están encargados de estas tareas. Por ejemplo, en épocas de guerra, un militar debe matar al enemigo. Es su deber. Y si no, se les fusila a él. Porque su cobardía va a animar a otros que sean cobardes. En épocas de guerra es distinto. No se puede aplicar la misma justicia para todos. No somos todos iguales. Las sociedades sanas que heredamos de los griegos, de los romanos, tenían, por ejemplo, un ejército encargado de la disciplina interna, de tener todo ordenado, y externa. Ellos podían tomar uno de estos y matar a alguien y no ser juzgado porque eran sus órdenes. Porque ese que mataron iba a matar a otros. Punto. Eso es justicia también. Es justicia de que la educación que reciben los hijos de los ricos sea similar en calidad al que recibe el hijo de los pobres. No podemos tener dos educaciones y que el hijo de los pobres lo estén engañando ahí, que digan cosas, por ejemplo, que tiene que elegir su sexo. Eso no solamente es injusto, sino una aberración. Ser justo. Eso. Justos. A veces es justo poner la mejilla. Una vez. A veces es justo sacar un látigo y enfrentarse a 5.000. Como con palabras a latigazo uno se puede enfrentar a toda esta gente y lo único que hace es hacer que reine el mal con mayor poder entre nosotros. Ser valiente, ser justo y defender al inocente. Inocente el que no es nocivo. No necesariamente el débil, insisto. Ay, que hay que defenderlo porque está de... A veces la gente aprende en momentos de debilidad, sobre todo si esa debilidad en el aspecto que sea, se la ganó por haber hecho el mal.
Les voy a contar una historia uno de estos días con los monjes tupiara, los que sanan del Brasil, que una vez no quisieron sanar a una persona porque dijeron que no, ese era su karma, no se iban a meter ahí. Eso. Hay un montón de gente, hoy no, que nadie está enfermo. Hay gente que está viviendo procesos que les ayudan a tomar conciencia de sus propias vidas. No hay que intervenir. Es, así funciona la realidad. Ser valientes, ser justos, defender al inocente. Yo al inocente inmediatamente veo niños, estos niños que están creciendo y que están siendo engañados y que desde el vientre de sus madres le meten música basura, afectando sus mentes y sus biologías. Veía ahora que salió un informe, bueno, que los talatos y el bifenol, estas cosas que metieron en los biberones de los bebés para que los bebés no tengan testosterona, para que duden después de su virilidad los hombrecitos, ya están en todos los plásticos del mundo, en todos los calcetines, calzoncillos, en toda la ropa plástica. Tal vez defender al inocente en nuestros lugares, no vamos esto no es una batalla mundial, cada uno donde esté. Es volver a estar más cerca de la naturaleza, ser un mejor ejemplo para que las personas tengan buenos hábitos. Eso ya constituye una defensa. Y cada uno donde quiera que esté, pues si usted está en la educación, tiene que velar porque los contenidos educativos sean distintos, no la basura que le dan hoy día, etcétera, etcétera. O que en las iglesias no estén estos curas o estos pastores que están ahí solamente para enriquecerse o para abusar de los niños. Incluye también denunciar los sistemas perversos de este mundo que están haciendo que los niños sean cada vez más débiles y más confundidos. En fin, ¿se acuerdan entonces del juramento con esta espada? El guerrero que hay en mí te ordena que seas valiente. El Padre que hay en mí te ordena que seas justo. Y la Madre que hay en mí te ordena que sirvas al inocente. Si a usted se le ocurrió por casualidad poner una rodilla en el suelo mientras yo decía esto, yo hice un rito hace muchos años atrás, así como un juego, y funcionó para siempre. Eso. El rito, el símbolo, no apela a la mente lógica de las personas, apela al ser humano integral. Así que si usted está buscando ayuda, empiece ahora a hablar con el cielo todos los días. Y que no importa lo que pase en el día, lo que enfrente, y que esto y que el otro, pero que cuando llegue la noche haya un momento de paz y se vaya a dormir tranquilo y en paz. Y ojalá que antes que llegue el momento de irse a dormir, que pueda tener un momento lúdico junto a sus hijos, junto a su mujer, con sus amigos, o solo, si está solo. Amarse a sí mismo incluye proveerse también de esos momentos de estar en paz, momentos lúdicos, de divertimento. Mañana vamos todos juntos a la batalla con su espada, y qué sé yo, pero terminar el día en paz. Bien, queridos amigos y amigas, en 20 días más vamos a estar en Concepción con Janina de Ángelo, concierto de solsticio de invierno. Vamos a hablar de estas cosas, vamos a tocar música sagrada de esos tiempos en que se unió a lo mejor de los musulmanes, de los judíos, de los vikingos, de los sabeos. Eso, vamos a recordar a nuestros ancestros, pero de verdad, in situ, con música en Concepción. Los que quieran participar, quedan algunas entradas, tienen que escribir a entradashow21@gmail.com. Entradashow21, va a ser luna llena, solsticio de invierno, fiesta sagrada de vikingos, de celtas, de mapuche, de un montón de culturas antiguas. Bien, entradashow21. Y los que quieran seguir aprendiendo, unirse al club de amigos que hicimos, me escriben a freireramon@gmail. Bien, hasta mañana.